mayoría de sus compañeros. Entonces vamos a empezar la materia que es un nuevo tema, que es el tema de lentes multifocales. Entonces, para empezar vamos a compartir mi diapositiva. Creo que están los mismos, ¿no?, que en la materia de prismas. Sí, perfecto. Muy bien. Entonces, solamente recordarles, como es de costumbre, en cada materia tienen que tener sus cámaras prendidas, rostros, ¿no?, que se vean y presentes. Muy bien. ¿Se ve mi diapositiva? Sí, se ve, bro. Excelente. Sí, se ve. ¿Y me escuchan bien también o suave? Está bien. Perfecto. Suave, pero se escucha. Ah, ya, suave. Perfecto. Si hay algún problema, me avisan para que me ponga más rudo, ¿no? Muy bien. Exacto. Entonces, bueno, normalmente empiezo cada materia con la charla de motivación. Ya la conocen, ¿no? Ya conocen mis dibujitos, el cuadro del juego que es de los dardos, ¿no? Entonces, repasar es un pequeño repaso. Lean, tienen que estudiar, tienen que investigar, que es lo principal, no se dejen ganar por la flojera. Enfóquense. Entonces ahora estamos empezando una nueva materia donde requiere que ustedes lean, hay bibliografía. También se les va a proporcionar un buen PowerPoint donde pueden ustedes también estudiar y también les va a servir de guía. Pero no se conformen con el PowerPoint, también investiguen. La pregunta es, ¿ustedes han leído algo antes de entrar a esta materia? Siempre que tengan una materia nueva, algo nuevo, lo ideal es no entrar fríos, o sea, sin haber leído, sin haber podido investigar algo. Igual de todas maneras van a aprender, pero si ustedes investigan, leen por lo menos, no se confían de la experiencia que tienen, ¿no? Porque la mayoría tal vez de ustedes, no sé si tienen ópticas o trabajan en óptica, entonces ya tienen cierta experiencia. Los que no trabajan ya están de ceros, ¿no? Entonces, de acuerdo al nivel que estén, siempre es bueno que ustedes lean algo adelante en la materia. Después de progresivos, no sé qué otra materia tendrán, supongamos, no sé, lentes cilíndricas, no sé qué les toque. Traten de adelantar, van a ver que van a captar mucho más, van a aprender mucho más, ¿no? Y eso les va a servir también para las evaluaciones, cuestionarios, etc. ¿Qué meta tienen? Nuevamente, pónganse la meta de sacar 100 sobre 100. Para sacar un 100 sobre 100 no es imposible. Si ustedes se ganan esa nota, se les va a colocar. Tienen que tener buena asistencia, no fallar, organizarse para no estar siempre presentes en clases, cumplir con los trabajos. Si hay un trabajo la siguiente semana, háganlo ya nomás. Esa es la clave para también tener éxito. No esperar a la última hora. No se acostumbren a esa mala costumbre. Háganlo inmediatamente se lanza el trabajo. Después, estudiar. Hay que memorizar, hay que leer. No hay otra forma de poder aprender la materia. Hay que leer con detenimiento. Si no entienden una palabra, investigarla. Buscar en el diccionario. También hay diccionarios en línea, diccionarios de óptica y optometría. Entonces pueden buscar su significado y cualquier duda, cualquier comentario, lo pueden hacer en cualquier momento. No me ofende, no me molesta. Más bien creo que con las preguntas resolvemos muchas dudas. Ok. Entonces,
Entonces, jóvenes, nuevamente, mencionarles, enfóquense, no se dejen ganar por las circunstancias, ustedes aprendan a manejar las circunstancias, no dejen a última hora las cosas y estudien. Y vamos a ver. Licenciada, hola, ¿me escucha? Sí, José Luis. Por favor, le voy a apagar la cámara y que estoy pasando por un lugar peligroso, por ese va a ser el motivo, ¿sí? Ok, muy bien. Usted y el resto que está con la cámara apagada y que se le prende el audio interrumpiendo la clase del profesor, salvo José Luis, que acaba de pedir permiso, todo aquel que esté con la cámara apagada lo voy a sacar de la clase. Porque el que está con la cámara apagada presta menos atención que algunos que andan durmiendo con la cámara prendida. Ya. Muy bien. Gracias, licenciada, por la explicación. No hay otro, tienen que prender nomás la cámara. Muy bien. Entonces, después de haberles nuevamente animado a que estudien, de ustedes depende su nota, ¿no? Nuevamente les repito, la enseñanza está garantizada. O sea, van a recibir muy buena enseñanza, vamos a tocar puntos muy interesantes, va a estar bien amena la clase, ¿no? Yo trato de transmitirles todo, tanto de la experiencia que tengo, también de la parte teórica, ¿no? De lo que dicen los libros y también de la experiencia. Claro que no es completa, pero trato de transmitirles todo, ¿no? Entonces aprovechen y realmente nosotros como instituto y como los docentes queremos que ustedes aprueben. Nosotros no queremos que realmente se aprueben, ¿no? Queremos que tengan una alta asimilación de la materia, ¿no? Que capten lo más posible. Y esto se traduzca en que sean buenos profesionales. Entonces pónganle ganas, jóvenes, a la materia, ¿no? Nuevamente, entonces, bienvenidos. Les doy la bienvenida tanto a mi persona como al instituto, que es el Instituto ISEM, que es nuestra casa de estudios, ¿no? Y podemos decir ahora que tenemos un excelente nivel en enseñanza. Entonces, la materia, el tema que vamos a tratar a partir de hoy, todos los martes, es lentes multifocales. Mi nombre es Jimmy Pérez, soy egresado tanto de óptica como de optometría, ustedes ya me conocen y ahora voy a estar como su profesor, ¿no? Entonces, ¿qué preguntas tenemos desde el punto de vista? ¿Qué preguntas yo tengo que hacerles a ustedes con referente a los lentes progresivos? Por ejemplo, ¿qué es para ti un lente multifocal? Y voy a asignar comentarios. Por ejemplo, Lilian, ¿para ti qué es un lente multifocal? ¿Estás ahí, Lilian? Sí, acá estoy. Para mí un lente multifocal es prácticamente un lente que tiene las tres medidas, uno para lejos, uno para cerca, uno intermedio y uno de cerca. ¿Sí? ¿Ya? ¿Un lente que tiene tres ¿Me medidas? escucha? Claro que sí. Ahora sí, para mí un lente multifocal es un lente que abarca las tres medidas, uno para lejos, uno para intermedio y otro para cerca. Sí, está muy bien tu respuesta. Muy bien, para ti, Rosa María, ¿qué sería un lente multifocal? Que tiene múltiples funciones, no sé, algo así, tal vez. ¿Trabajas en óptica o tienes óptica? No. Ah, ya, ok. Muy bien. Silvia, ¿para ti qué es un lente multifocal? Silvia, ¿estás ahí? Creo que no. Paulo Altamirano, ¿qué conoces, qué sabes para ti que es un lente multifocal?
me escucha? Un lente multifocal que tiene varias visiones. Exacto, sí, puede ser también. Muy bien. Entonces, eso vamos a ver justamente, vamos a desglosar, vamos a desmenuzarlo más posible. ¿Me escuchó? Si repites, a ver, una vez más. Un lente multifocal es el que tiene varias visiones. Sí, muy bien, sí, varios. Por eso es su nombre, ¿no? Multi. Tiene multifocus, ¿no? Muy bien. La siguiente pregunta sería, ¿qué es para ti un lente progresivo? ¿No es lo mismo un multifocal que un progresivo? Evero Achu, Evero. ¿Qué dices, Evero? Entre multi y progresivo. Creo que es mismo, profe, ¿no cree? Progresivo creo que quiere decir más o menos de 3 medidas igual, ¿no? Ajá. Lejos, intermedio y cerca. ¿Y por qué recibe ese nombre? No, muy bien. Ese progresivo, porque viene de progresivamente, ¿no? Entonces, eso vamos a ver bien. Está bien tu respuesta. Y vamos a resolver obviamente todas esas preguntas, ¿no? No vamos a dejar nada al aire. ¿Cuántas lentes de progresivos conoces? A ver, ¿quién trabaja en óptica? ¿En óptica o tiene experiencia con respecto a esto? ¿Cuántas clases de progresivos conoces? Abigail, ¿cuántos lentes? Adelante. ¿Se refiere a las, o sea, al progresivo fotocromático y esto, o el tipo de progresivo que hay highlight, que es como progresivo delgado? No en cuanto a materiales, no en cuanto a diseños, sino, perdón, no en cuanto a materiales, sino en cuanto a diseños. Sí, tienes razón, hay obviamente progresivo fotocromático, orgánico, no. En ese sentido, no, en los diseños. ¿Afocales? Afocal. El prisma es afocal, ¿no? Falta de centro óptico. El lente progresivo tiene foco, tiene centro óptico. No son esos que son estándar, creo que son 3, creo. No recuerdo bien. Sí. Estándar, alta gama y freeform. Estándar, alta gama y freeform. Interesante. Cuando viene un cliente a la óptica, ¿qué le dicen? ¿Cuántas clases de progresivos hay? Silvia, ¿tú tienes óptica? Ah, me dijiste que no, creo, ¿no? Sí. América. Profe, no conozco. No conoces, ok, está bien. Vamos a ver entonces también eso. Y también vamos a ver distintos tipos de clasificación. Profe. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Creo que no hay Silvia, se está equivocando. Yo soy Silvana Vargas. Ah, cierto. Mil disculpas, Silvana. Sí, he leído mal. Siga con la presbicia. Muy bien. La pregunta es, los que tienen óptica y los que no tienen y van a empezar a adaptar, ¿les gusta adaptarlos? ¿Les gusta o no? ¿O lo ven difícil? Esto me ha sucedido, ¿no? Cuando he empezado a tener una óptica. Por ejemplo, Ana María, ¿qué dices tú? ¿Recetas hartos progresivos o no? ¿O le escapas, les rehuís? Yo todavía, Lisen, estoy en armado y me cuesta. Ah, ya. Estoy pasando laboratorio 2 y mire que no pude armar ni una lente, apenas una armé en mi parcial, que era el día viernes. Ah, ya, bueno, pero es detallado. La pregunta era, ¿tú tienes óptica, Ana María? No, Lisen. Ah, ya, muy bien, ok. O sea, todo es nuevo para mí, no sé nada, de cero. Ah, ok.
Tainara García. Tainara. ¿Dónde estás, Tainara? Creo que estás en la calle. Ok, vamos a preguntar a otro. Ángela Liz Cabrera. Sí, profe. ¿Tienes óptica? De mi hermana. De tu hermana. ¿Pero vendes en la óptica de tu hermana? ¿Ofreces lentes progresivos? A veces. A veces. Ajá. Ok. Abigail, ¿tú tienes tu óptica? Abigail Mancilla. Creo que no me escucha. Profesor, ¿Tienes óptica, Abigail? no le escucho muy bien, perdón. ¿Tienes óptica? Trabajo en óptica. Ok. ¿Adaptas? ¿Te gusta ofrecer los progresivos? Sí. He tenido de adaptar varios progresivos. Cada persona tiene algo específico en el que quiere que su multifocal o progresivo quiera, entonces según a lo que el paciente requiera, vamos ofreciendo un tipo de progresivo que sea adaptable a la necesidad que el paciente requiera. Bien. ¿Y cuando Porque ofreces? es lo convencional, ¿no? Bien, está muy bien. Buena respuesta. Pero, ¿cuántos tipos de progresivos ofreces? ¿O cómo mencionas? Abigail. Creo que está trabajando. Ya. Muy bien. La idea es, jóvenes, con estas preguntas, es a lo que ustedes se van a enfrentar en un futuro. Lisa, no se le escucha muy fuerte. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Entonces, con esto quiero transmitirles el mensaje de que a un principio, cuando empiezan a tener óptica, empiezan a ofrecer los progresivos, les va a pasar. A todos pasamos. Otra vez, dice, no se le escucha. ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Ahora sí, muy bien. O sea, ¿qué quiero transmitirles? Que cuando ustedes empiezan a trabajar o abren su óptica, ¿no? Se van a enfrentar a justamente este dilema de adaptar o no, de adaptar mucho o adaptar poco, ¿no? Entonces, yo conozco, hay ópticas que les rehuyen, no quieren adaptar progresivos porque han tenido muchos problemas, han tenido malas experiencias. Ahora, obviamente, inadaptaciones, el paciente ha venido y se les ha devuelto, ¿no? No les ha gustado. Entonces, ¿cómo podemos nosotros evitar o minimizar justamente esas devoluciones, ¿no? Que haya buena adaptación, no devuelvan y les guste a los pacientes. Lo ideal es que nosotros siempre recetemos, ¿no? Siempre ofrezcamos las lentes progresivas, ¿no? Dice. ¿Qué es? Sí, adelánteme, Álvaro. Una anécdota le cuento. Hay a veces que los oftalmólogos se equivocan cuando hacen una receta y el optómetra solo obedece, ¿no? En este caso, ópticos. Nosotros somos ópticos, no optómetras, ¿no? Perdón. Y ese es el problema. Normalmente el gasto o el error del oftalmólogo, ¿quién lo pagaría, pues, no? Es un dilema, sí, realmente. Es un dilema. Sí, hay diferentes formas de solucionar el problema, ¿no? Lo ideal es que tú hables con el oftalmólogo o hables con todos los oftalmólogos de los cuales te llega receta y negociar eso, ¿no? Justamente. Si se equivoca, debería de él también asumir, pero los oftalmólogos realmente son pesados en esa parte, ¿no? No aceptan, no quieren reconocer y no quieren tampoco que se les cobre, ¿no? No quieren perder. Entonces, realmente depende de tu negociación, en realidad, a lo que llegues con el oftalmólogo. También vamos a tratar justamente eso, cómo evitar que el oftalmólogo o el profesional de la visión minimice también estos problemas, ¿no? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Qué tú puedes recomendar a que haga el oftalmólogo y no se equivoque? Porque eso realmente es un gasto para nosotros, ¿no? Los que tenemos óptica.
Es muy buen punto, buen comentario, Álvaro. Entonces, retomando lo que dice la pregunta, ¿qué es la presbicia? A ver, ¿a quién podemos preguntar? José María, ¿para ti qué es presbicia? ¿Qué es la presbicia para ti? No te escuchamos. Buenas noches, estimado ingeniero. Buenas noches, Machaca. Es una alteración en el ojo, en el foco del ojo. Una alteración. ¿Es enfermedad? ¿Patología? ¿Patología? ¿Es una patología? Sí. Muy bien. Eso vamos a también explicar. ¿No? Es un problema refractivo. Perfecto. Entonces, ¿Pero no es el deterioro con la edad? Es el deterioro con la edad, exacto. No es una enfermedad en realidad, ¿no? Es un deterioro, también hay palabras claves que vamos a manejar para explicar justamente. ¿De dónde proviene? Eso se da por el cristalino, ¿no? Por rigidez del cristalino, lo sé, no me acuerdo muy bien. Cuando pierden flexibilidad los ligamentos o músculos, por así decirlo, del cristalino. Del cristalino, corre. Ese es el delincuente, ¿no? El responsable del cristalino, ¿sí? ¿No es falta de alimentación? No. Aunque estés bien alimentado, es un problema que viene acompañado con la edad, ¿no? Con la vejez. No es en ningún momento responsable de la mala alimentación, ¿no? Sí, hay diversas enfermedades o patologías que sí generan más catarata o aceleran la catarata, como es la diabetes. La diabetes, por ejemplo, causa una catarata metabólica, ¿no? Entonces, en esos casos sí se genera mucho más rápido, más temprano, pero después no está relacionado con la alimentación. Entonces, ustedes como profesionales ópticos, oftálmicos, ¿qué es lo que esperan de la materia? ¿Qué es lo que ustedes tienen pensado, están con ganas de aprender en esta materia? Saber medir. ¿Qué quieren aprender? Saber medir, ¿qué medir? A ver, falta. Tu respuesta, ¿medir qué? El lente, bueno. No eres optómetra, somos ópticos, no vamos a medir la visión, ¿no? Saúl, ¿tú qué esperas de la materia? Bueno, doctor, saber qué funciones tiene el lente multifocal y aparte de progresivo, o sea, la diferencia. Ah, muy bien. Susan, ¿qué expectativas tienes vos de la materia? ¿Qué quieres aprender? Perdón, ¿me repite su pregunta? ¿Qué quieres aprender en la materia acerca de los lentes multifocales? Más que todo la buena adaptación hacia los multifocales, porque un peligro que uno se equivoque, o sea, así sea en los grados o en la altura, hay una gran repercusión para el cliente. Correcto. Porque muchas personas al utilizar un multifocal o un progresivo mal acomodado, las personas sienten que se van a caer y prefieren evitar comprar un lente progresivo y comprar separado, siendo que con una buena adaptación pueden tener un buen uso del lente. Correcto, sí. Muy bien. Exactamente. Entonces, esta parte es también muy importante. En realidad, todas las materias que vienen de óptica son importantes. Esta también tiene una importancia sobresaliente, ¿no? ¿Por qué? En el tema de material
materiales, ustedes conocen los distintos tipos de características materiales. En prismas hemos visto cómo generar prisma, cómo evitarlos, armar bien los lentes. Y acá surge un punto muy interesante. ¿Por qué? Porque las lentes progresivas, bifocales, etcétera, son lentes que se adaptan, las vendemos para los presbitas, ¿no? Esa gente que ya necesita ver de cerca. Entonces, hay mucha gente que está entrando a esa edad y también hay gente que ya utiliza estos lentes porque realmente necesita, es una necesidad, ¿no? Entonces, el ofrecer lentes multifocales, vamos a ver justamente eso en la materia, realmente da muchas ventajas al paciente, mucha comodidad visual, ¿no? A comparación de otros lentes, como los lentes bifocales. Y también el margen de ganancia es muy bueno para ustedes como ópticos. Entonces, realmente vale la pena dedicarse a adaptar estos tipos de lentes, ¿no? Lo primero, ese va a ser el mensaje, lo primero que ustedes tienen que adaptar en su óptica son multifocales. Olvídense de los lentes antiguos, los lentes bifocales, lentes de visión sencilla para hacer, etcétera. Den la máxima comodidad y lo mejor, ¿no?, a sus pacientes. Obviamente va a estar acompañado también de sus posibilidades de los pacientes, ¿no?, de acuerdo a su posibilidad económica. Entonces, ¿cuál es? Un segundito, voy a analizar esto. ¿Cuál es la primera opción que ofreces? Ahí íbamos, ¿no? Cuando llega el paciente, el cliente a la óptica, es presbita, le decimos, no, llévese un lente separadito, un lente de cerca y un lente de lejos. ¿Hacemos eso? O le decimos, llévese el bifocal, o siempre lo primero que hacemos es ofrecer un lente multifocal, ¿no? Ustedes, los que tienen óptica, los que trabajen, piensen, ¿no? ¿Qué es lo que yo hago primero? ¿Y qué es lo que debería de hacer? ¿No? ¿Realmente sería mejor ofrecer lentes multifocales como la primera opción? Sí, es muy buena opción. ¿Qué tipo de multifocal ofreces? Ustedes han hablado los estándar, hay también los de alta gama, los premium, podemos decir, ¿no? ¿Cuál es el primer progresivo que ofreces? ¿Siempre los premium o desde lo más económico? ¿Cuál deberías ofrecer primero, no? ¿Y qué tecnología conoces en lentes multifocales? En cuanto respecto a eso, va dependiendo del cliente, ¿no?, y del presupuesto que el cliente tenga, porque no muchas veces podemos ofrecerle un progresivo de alta gama y dicen, por el precio se asustan y ya no quieren saber de progresivo. Exactamente. Sí, es correcto. Entonces ahí también podríamos ver técnicas de ventas, ¿no? No es nuestra área el marketing, pero también tenemos que saber vender. Siempre les he comentado, siempre nosotros queremos lo mejor. Eso tenemos que reconocer. Si ustedes les colocan para comparar dos tipos de celulares, un Samsung y un iPhone, yo estoy seguro que siempre vamos a querer el mejor. Si nos colocan dos autos, una Peta y un Mercedes-Benz, los dos hacen lo mismo, nos llevan a nuestro trabajo, nos transportan, pero si tenemos que elegir, siempre elegiríamos lo mejor, ¿no? Entonces, eso pasa en los clientes. El tema es ahora ajustarnos al económico, ¿no? Tu micrófono, por favor, José Luis, está prendido. Ok, entonces, más o menos con las preguntas que hemos hecho ya nos hemos dado cuenta de qué vamos a tratar en nuestra materia, ¿no? Qué vamos a hablar, qué vamos a tocar. También yo pensé que ustedes, la mayoría, o bien tenían ópticas o bien trabajaban en ópticas, pero al parecer están empezando de cero, ¿no? Entonces es bueno también, solamente como consejo, el que ustedes lean. Los que están empezando de cero tienen que leer, tienen que ponerle más esfuerzo, porque es distinto el tener una experiencia a no tenerla, ¿no? Estar de cero. Leer, investigar y tratar de empezar a adaptarlos, ¿no? Siempre empezamos por nuestros familiares, por los más cercanos, nuestra familia y después nuestros parientes, ¿no? Es una buena opción también que ustedes quieren empezar a ofrecer, a adaptar, aunque sea un precio económico, pero ya empezar a practicar, ¿no? Que es lo ideal para que se ubiquen y puedan dominar el tema. Entonces, como introducción podríamos mencionar
que con el aumento de la esperanza de vida y la calidad de vida, la presbicia ha pasado a ser un problema refractivo de mayor prevalencia en la actualidad. Y todo apunta a que irá en aumento. La pregunta es, ¿cuál era la expectativa de vida de los bolivianos hace 50 años? ¿Y cuál es la expectativa de vida ahora? Bueno, hasta hace un año y medio, ¿no? Porque con eso del COVID ha debido de bajar, ¿no? Hace 50 años más o menos estaba alrededor de los 50 años y las mujeres 55, ¿no? Y antes del COVID, ¿cuántos se imaginan ustedes que estaba la esperanza de vida tanto para mujeres como para varones? ¿Cuántos se imaginan en Bolivia, no? 40. No sé por qué siempre las mujeres. 70 años más o menos. No depende de su horario laboral. ¿Perdón? 80. Es un... Sobreviviría al COVID, no. Mentira. Claro. Pero por lo menos son... Adelante. ¿Quién estaba hablando? Coméntenos. ¿No? Buenas noches, doctor. Buenas noches. No sé muy bien sobre el promedio de vida o que se daba, pero sí vivía más tiempo y bueno, tengo mi abuelo que tiene 80 años y tiene una dentadura sana y él no se lava los dientes, no usa pasta dental y se le está terminando ahí, nomás se le está desgastando. Y él aún ve, lo de cerca sí lo perdió, pero él ve y maneja bicicleta todavía. Entonces me imagino que por la alimentación, por el modo de vida que ellos han llevado, por la comida orgánica, ¿no? Y todo eso, ellos han tenido más, la vida más prolongada, podría decirlo así. Muy bien, sí. Y también por la tecnología, porque antes no habían tantos aparatos electrónicos, ellos no tenían tanto esfuerzo con su vista y también afecta mucho la radiación UV que hay en los últimos años por el calentamiento global. También, ¿no? Exacto. Hace 50 años, por ejemplo, no teníamos galletas, no teníamos embutidos, muchas cosas que ahora son alimentos altamente procesados, ¿no? Era mejor la alimentación, mayor ejercicio, no eran tan sedentarios como ahora, ¿no? Pero a pesar de... Caminaba más, dicen, igual, ahora todo es otro. Exacto. Pero a pesar de eso, hace alrededor de 50 años, la expectativa de vida era bien bajo. ¿Por qué? Porque no había acceso a la salud. Hoy día tenemos mucho más acceso a la salud. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, una persona que tiene diabetes. Hace 50 años directamente moría. Se manifestaba la diabetes y en 2-3 semanas ¡pum!, moría directamente. En cambio ahora puede tomar medicamentos, se hace un tratamiento, o sea que alarga su vida gracias a la medicina, ¿no? Y obviamente se manifiestan otras patologías, otras manifestaciones que antes no conocíamos. Entonces, esos factores hacen que la expectativa de vida suba, a pesar de que también hay el COVID, etcétera, pero nuestra expectativa en Bolivia va a subir, como lo está sucediendo en otros países. En Europa, por ejemplo, hay más gente vieja que gente joven, y más son los extranjeros. Su expectativa de vida está en más de los 80 años. En Bolivia, antes del COVID, estaban por los 70 años varones y 74 aproximadamente, 73 mujeres. Entonces, ¿qué es lo que queremos mencionar? Que el aumento de la esperanza de vida va a seguir aumentando, ¿no? ¿Y qué significa? Que vamos a tener mucha más gente, muchos más clientes con edad avanzada, 50, 60, 70 años, 80 también, 80 años. Y esas personas necesitan una corrección óptica, un lente que resolucione la visión de cerca. La calidad de vida también ha aumentado, ¿no? Tenemos
mayor accesibilidad también a los productos sanos. Depende de uno comer realmente sano o no, ¿no? Pero también tenemos mayor accesibilidad a una buena alimentación que hace años, ¿no? Hace 50 años. Disculpe, Alicia. Por esa razón, ¿Qué pasa si adelante. a una persona de la tercera edad no se le corrige y sigue viendo así mal, no se le corrige, no le da un lente? Ah, ya. ¿En qué sentido? ¿Qué le pasa en general? Sobre la vista. Sobre la vista. Bueno, si no se la corrige, sencillamente no ve, ve borroso, no va a poder leer. Y si la persona no usa lentes, no va a pasar nada. No es que va a aumentar, va a empeorar su vista, nada, no. Simplemente no ve o ve borroso. Supongamos una persona de 65, 70 años, ¿no? Donde se le ha terminado ya la acomodación. No ve, va a ver borroso, va a solamente poder leer las letras grandes y no las medianas ni las pequeñas. Entonces, esa persona, si va a esforzarse, si digamos va a tener que leer algo, estudiar algo, o quiere hacer un trabajo prolongado de cerca, va a tener manifestaciones, va a tener síntomas. Nosotros le llamamos la astenopía, ¿no? Esta serie de síntomas, signos que él va a presentar. Por ejemplo, le va a doler la cabeza. ¿Por qué? Porque está haciendo esfuerzo. Le va a lagrimear. Los pacientes que hacen esfuerzo y se están aguantando y no quieren usar lentes, lagrimean, se pone el ojo rojo, les duele la cabeza, ¿no? Entonces, eso significa que se están esforzando y no están pudiendo ver de cerca. Entonces, eso va a pasar, Álvaro, con tus pacientitos, ¿no? Y lo lindo de nuestra carrera es que somos una carrera de salud. Es algo que sí o sí necesita. Se le pierde, como me ha pasado hoy día, el cliente se le pierde su lente y necesita para mañana, para trabajar, para leer, su lente de cerca. Es una necesidad. No puede posponer, ¿no? Como otras cosas, ¿no? Otros rubros. En el área de óptica es una necesidad que les resuelve la vida, le da mucha comodidad y necesita urgente, ¿no? Entonces, ahí estamos nosotros para justamente resolver esos problemas, ¿no? Y darles ya los lentecitos que necesitan. Lisa, pero para las personas que tienen, o sea, que son mayores y tienen diabetes o presión alta o baja, ¿qué se le haría en ese caso? ¿Qué se les daría? Sí. Ah, ya. ¿O qué se haría? No sé. El mismo lente de presbicia. Las patologías que presentan, que están asociadas a la presbicia, por ejemplo, diabetes, depende mucho del estadio. No sé qué significa de la etapa en que están. No es lo mismo hablar un diabético que está iniciando que un diabético que ya tiene 20 años, que el que tiene diabetes ya por 20 años tiene un alto riesgo de tener retinopatías, o sea, algún problema en la retina, ¿no? En vez de uno que está iniciando, no va a tener ningún problema en su ojito, en su sistema óptico, ¿no? Entonces no va a tener ningún problema y es un lente. De acuerdo, si ya tiene problemas, hay que ver qué es lo que está causando tanto la diabetes como la presión alta, ¿no? La hipertensión. Entonces, si se presenta algún problema visual que está afectando, entonces ahí hay otras soluciones, ¿no? Ya podemos utilizar filtros, podemos utilizar otros tipos de lentes que ayuden, ¿no? Lupas. Ya entraremos a lo que es baja visión, que también es una materia que ustedes lo van a ver después, ¿no? Pero sí, depende del estadio realmente, José. Muy bien. Nos vamos a concentrar simplemente en una persona que necesita una graduación, resolver el problema de cerca, ¿no? Entonces, tenemos que aprovechar porque cada vez más gente va a entrar a justamente la edad de la presbicia, ¿no? A esta etapa de la vida. Y nadie se salva. Nosotros tarde o temprano igual vamos a entrar y vamos a experimentar justamente esto. El segundo punto nos dice, en este tema estudiaremos las características ópticas y la adaptación de los lentes multifocales. ¿Qué característica tiene? ¿Cómo ha empezado esto de los multifocales? ¿Qué formas de fabricación hay? ¿Qué clasificación de las lentes multifocales hay?
Y lo que nos interesa mucho es saber adaptarlas. ¿Cómo adaptamos? ¿Cómo, cómo vamos a hacer empezando desde la venta, la adaptación y la entrega de un lente multifocal? ¿Qué factores vamos a tomar en cuenta para que tengamos éxito, ¿no? Y no tengamos ningún rechazo, ningún problema del cliente. Como ha mencionado, creo, uno de ustedes, creo que dijo al pelo, ¿no? O sea, al milímetro tenemos que ser exactos en las adaptaciones de los lentes multifocales. Disculpe. Sí, adelante. Dicen, y las personas que por más que le hayan medido bien, hecho bien el lente y no se acostumbran, sí, ¿qué se puede hacer con él? Muy bien, esos son problemas de inadaptación. Hay problemas de inadaptación que también vamos a ver. Por ejemplo, a ver, vamos a adelantar. Una persona que tiene medidas altas va a tener más problemas, más riesgo de inadaptación de un lente multifocal, ¿no? Obviamente porque tiene una prescripción. Puede ser un riesgo. También está la edad y la adición. Una adición alta también puede ser un riesgo de inadaptación, que rechace, ¿no?, el paciente. Otro puede ser la edad. La edad yo diría que es lo más crucial. ¿Por qué? Porque los viejitos no tienen paciencia, ¿no? Un cachito, 5 minutos están con el multifocal, lo quieren botar y ya no quieren hacer esfuerzo de adaptarse, ¿no? O estar un tiempo. Y también hay patologías como la diplopia, anisiconia, otras cositas que vamos a explicar también, que va a haber también un rechazo. Pero para que no haya un rechazo, tenemos soluciones, buenas soluciones. Una solución es tener a la mano un lente de alta gama, ¿no? Un buen lente premium que va a solucionar todos esos problemas. Y también va a ser también crucial que ustedes vean la motivación. Cuando ustedes ofrezcan y realmente el cliente esté emocionado y quiera, también es una clave, ¿no? La motivación. Si no está motivado y no quiere, y le están obligando a sus parientes, no vale la pena. Tiene que estar también motivado, ¿no? Porque eso hace mucho las ganas de usar un multifocal. Y también al profesional de la visión tenemos que sugerir que utilice ciertas herramientas para que tenga éxito en la adaptación. Empieza ya desde el oftalmólogo, como ha mencionado Álvaro, tener una buena comunicación con nuestro amigo oftalmólogo u optómetra o profesional de la visión, trabajar junto con él y sugerirle ciertas cosas que van a hacer que también tengamos éxito, ¿no? Eso vamos a verlo todo eso en esta materia. No vamos a dejar dudas, ¿no?, con respecto a esto. Profe, una pregunta. Claro que sí. Cuando un paciente tiene catarata, más o menos escucho que no se les puede otorgar o se les puede hacer lentes porque sí o sí necesitan operarse. ¿O qué solución se le puede dar a esas personas? Correcto. La catarata es una opacificación, o sea, un proceso, igual proceso natural del envejecimiento, ¿no? Y nuevamente les repito, como hemos mencionado de la diabetes, hay estadios. No podemos decir tiene catarata y no le damos, no. Hay estadios, por ejemplo, una catarata incipiente, podemos adaptar porque ha comenzado la catarata, pero sigue teniendo buena visión. Y como experiencia les puedo decir que hasta una persona que tiene una catarata y le ha dejado con el 50% de visión, entonces todavía puede ver de cerca, entonces se le puede todavía adaptar un lente multifocal, ¿no? En el momento en que ya no pueda ver de cerca, entonces ahí ya la opción es la cirugía, ¿no? Ya no hay otra. Entonces se puede adaptar aún teniendo el cliente catarata. Todo depende nuevamente del estadio, o sea, de la etapa de la catarata, ¿no? Una catarata densa, que no vea, obviamente directo al oftalmólogo, ¿no? Nuestro amigo oftalmólogo. Pero si está en una etapa que está comenzando, un poquitito avanzada, se puede, no hay problema. Profe, ¿y es verdad que cambia de medida con el transcurso del tiempo cuando va utilizando unos lentes? Correcto, cambia. Sí, exacto, cambia. No todos, pero sí, hay la mayoría de las personas. Se deteriora la vista con el tiempo y por eso es
momento. Sí, hay factores, pero no del cristalino. Hay factores, otras variables. ¿Por qué cambia? Por la tonicidad de los músculos. Cuando uno es joven, la tonicidad, o sea, que pasa al cuerpo, la piel está bien tesada. Y los ojos también, los párpados súper tesaditos, reluciente, ¿no? Una excelente visión. Hasta los grados coinciden, ¿no? Generalmente son a 0 grados. Pero ¿qué pasa cuando envejecemos los párpados? ¿Qué pasa? Se van cayendo y van Eso. evitando que uno vea más. Por eso Se vuelven flácidos, ¿no? Todo se vuelve flácido. Se vuelve flácido y se vuelve suave. Entonces, eso mismo pasa en el ojo. Entonces, no es culpa del cristalino, es un proceso de envejecimiento en el cual el cuerpo también pierde tonicidad. Entonces va variando un poco la medida. Es interesante, por ejemplo, hay personas que yo conozco que también hemos visto eso en clínicas, tienen, digamos, un -1 con -1 a 0 grados. Pero a sus 65 años cambia completamente. Tienen 0, no tienen ya la miopía, tienen solamente astigmatismo a 90 grados, les cambia el eje. ¿Todo por qué? Porque el párpado está involucrado, ya no hace presión sobre el ojo, es una influencia también, ya se pierde tonicidad, ¿no? Ya no es tan duro el cuerpo, y eso pasa en el ojo. Entonces cambia, ¿no? Modifican las medidas, pero no es algo exagerado, ¿no? No es algo wow. Pero sí es un proceso donde hay ciertas dioptrías que van a cambiar, ¿no? El paciente. Sí, eso pasa correctamente. Dicen, ¿y usted cree en el mito de la zanahoria? Ay. Por eso no vemos conejos con lentes, ¿no? Es un chiste ya medio opachista, ¿no? A ver, ¿qué alimento es el mejor para la vista? Ya que han tocado el tema. El omega. Según dicen la zanahoria y la cebolla. Vitamina A. No, pero sí, vitamina A, pero ¿qué alimentos tiene vitamina A? De alimentos amarillos y naranjas. Sí, pero ¿qué alimento? A ver, ¿qué alimento es el que tiene? El aceite de pescado también. Aceite de pescado, correcto. Zapallo. Bacalao. Profe, también he escuchado que, no sé, espinaca y zanahoria. Correcto. Sí, son alimentos que tienen vitaminas que van directo al ojo, ¿no? La primera vitamina que es muy deseable, muy recomendada por oftalmólogos, recetado también, es la luteína. La luteína lo tiene y también tiene vitamina A. La vitamina A es también muy deseada por los profesionales para recetar, ¿no? Porque es justamente la vitamina A es el que ayuda a los procesos, ¿no? De pigmentación en los ojitos, en la retina, el proceso de la visión en sí, ¿no? Entonces, el primer alimento que tiene, y eso no les digo por experiencia, un curso que me mandaron, ¿no? Al exterior, y realmente nos explicaron bien esto, ¿no? En resumen, podríamos decir que el alimento que más luteína tiene es el brócoli. Entonces, si ustedes van a recomendar o quieren hacer la prueba, el mejor alimento es el brócoli, que tiene vitamina A y luteína. Alimentos así verdes, llamativos, ¿no? Son los que más vitamina A tienen. No hay que hacerlo cocer mucho, en vapor tal vez un poco, que solamente cobre brillo, no cocerlo mucho porque mata las vitaminas, ¿no? Después del brócoli viene... Claro, pasarlo una vez el agua hervida, solamente ya el agua se hirvió, se apaga el agua y el brócoli se lo deja aproximadamente 15 o 20 minutos en esa agua caliente. Sí, y de ahí correcto. Se saca. La cosa es que no pierda su color, más bien que cuando cuezan el brócoli esté más brillante. Esto por ejemplo, se hace cuando colocan una olla, agüita abajo, y arriba le ponen una malla, y encima de la malla le ponen el brócoli, y solamente se cuece con el vapor, ¿no? No lo están haciendo hervir en el agua misma. O también como se hace. Con casi todas las verduras, dicen. Cuando se cocen o precocen demasiado, pierden su factor vitamínico. Correcto, exacto. Muy bien, no me meteré mejor a la cocina, si no me van a pegar. Ustedes dominan más que yo, la verdad.
Muy bien. Entonces, el brócoli, lo primero. Espinaca en en segundo lugar, y después viene la zanahoria. En frutas tenemos la frutilla, que tiene también no sé cómo le dicen, el pimentón, también tiene. Entonces hay que variar, hay que consumir mucho más vegetal que carbohidratos, ¿no? Eso realmente ayuda a la visión. Muy bien. Hemos tocado algo también de nutrición. El tercer punto dice, no hay un acuerdo universal sobre la aplicación del lente multifocal. Entonces, en la literatura, en la bibliografía que tenemos a la mano, dice algo muy interesante, que este término multifocal lo podemos aplicar a las lentes que tienen esas tres medidas, lejos, intermedias y cerca. Le podemos llamar lentes multifocales o progresivos. No hay problema. Pero, más propiamente, vamos a llamarlo, lo más correcto es llamarlo lentes progresivas, ¿no? Vamos a ver después por qué. Y cuando mencionamos las lentes multifocales en esta materia, en este tema, nos referimos a lentes que tienen múltiples focos. Por ejemplo, una lente de visión sencilla solamente tiene un foco, tiene su centro óptico. Un lente bifocal ya entraría en esta clasificación de lente multifocal, porque ya tiene dos, la de cerca y la de lejos. Entonces, cuando hablamos de lentes multifocales, nos referimos a los bifocales, trifocales, ocupacionales, progresivos, etcétera, ¿no? Todos aquellos lentes que tienen múltiples focos, más de dos o más de dos. Entonces, en esta materia, y acostúmbrese también a manejar esta terminología, ¿no? Lentes progresivas. Lente de visión sencilla y lentes progresivas. Lente bifocal, lente en caso de que haya, ¿no? Y sus distintos tipos, ¿no? No usar mucho lente multifocal, porque tiene una acepción más general, ¿no? No tan específica como el nombre propio de progresivo. Entonces, ¿qué vamos a ver en este tema de lentes multifocales? Vamos a ver la anatomía del cristalino. Hemos mencionado ya algo. ¿Qué es la acomodación? ¿Por qué vemos la acomodación? Porque es justamente eso lo que se pierde, ¿no? Con la vejez, el no poder hacer enfocar de cerca. ¿Qué es la presbicia? ¿Cuál es su origen etimológico? ¿Qué significa esa palabra? Y los síntomas y los signos también, ¿no? Concepto de adición. Entonces, cuando nosotros hablamos de una lente para cerca, también manejamos adiciones, ¿no? No es lo mismo tener una adición baja que una adición alta. Una persona, un cliente que está empezando su presbicia va a tener una adición baja. Y una persona mucho mayor ya va a tener una adición más alta, ¿no? Entonces también se maneja distintos tipos de adiciones de acuerdo a su nivel de presbicia. Entonces hay distintos niveles o distintas etapas, ¿no? De la presbicia. Su medida va a cambiar. Eso es muy interesante. Tal vez si en algún momento ustedes quieren enseñar al paciente, se le dice, ¿no? Usted va a empezar con tanto, va a ir subiendo tanto, hasta tal edad, y ahí se va a estacionar, no va a subir más su presbicia, ¿no? El quinto punto, vamos a ver la interpretación de recetas, cuando venga, cómo interpretamos cuando tengamos una medida de lejos, una medida de cerca, o tengamos directamente la adición. No es difícil, es súper fácil. Opciones de corrección. Aquí vamos a tocar puntos muy interesantes. Cuando el cliente, el paciente, el usuario, como quieran llamarlo, tiene la óptica, ¿qué le ofrecemos primero? ¿No? ¿Y qué opciones tiene de corrección? Él tiene que saber. No es decirle, ya, quiere progresivo, ya, no, y no. Tenemos que darle un buen asesoramiento, ¿no? ¿Qué opciones tiene el cliente para corregir justamente su deficiencia y su dificultad de ver, de enfocar de cerca, ¿no? Tal vez aquí entremos a un poquitito de área de ventas, ¿no? Podemos mencionar cómo vender mucho mejor. No es parte del tema, pero está muy relacionado.
Vamos a ver también el punto 7, lentes bifocales, multifocales, que yo en mi vida prácticamente una vez nomás he visto trifocal, pero también vale la pena cómo adaptar. ¿Qué significa trifocal? Va a tener 3 visiones, ¿no? ¿Cómo hacemos el cálculo? ¿Qué medida va a tener la visión intermedia, el de cerca, etcétera? Lentes progresivas. Aquí le vamos a dar mucho campo, mucha charla, porque es lo que nos interesa, ¿no? Es el futuro, es lo que tenemos que nosotros recetar y es donde está el negocio, ¿no? Es donde nos conviene a nosotros como ópticos trabajarlo. Cuando hablamos de progresivos también hablamos de lentes freeform, que es la tecnología digital, y también tenemos que dominarla. Con la incursión de los lentes freeform se ha abierto una enorme posibilidad, un abanico grande de facilidades, de ofrecerle al cliente ¿cómo podríamos decir? Muchas opciones, ¿no? Que se van a traducir en una excelente visión, mucha comodidad y satisfacción de parte del paciente. Y de nosotros, obviamente, va a ser retribuido de manera económica. Entonces, nosotros tenemos que saber también conocer, tal vez no profundamente, pero realmente conocer qué es el freeform, qué es lo que hace y qué opciones tenemos, ¿no? Nosotros. Aquí también vamos a ver la adaptación, la personalización, la especialización de lentes progresivas. Viene un cliente y quiere el mejor, quiere un lente premium, ¿no? De alta gama. Entonces, es como el sastre. El sastre dice, quiero la mejor ropa. Entonces, le vamos a hacer a su medida. Entonces, de igual manera, hacemos con esta tecnología, ¿no? Hacemos una lente personalizada, especializada, etcétera. También vamos a ver algunos lentes en el mercado, qué opciones hay. Y las prácticas, lo último que nos hubiera gustado hacerlo en vivo, en directo, de forma presencial, pero vamos a subsanar y vamos a hacer también prácticas vía online, ¿no? Vía Zoom, que también se va a poder. Y la clave va a ser aquí, jóvenes, que ustedes practiquen con sus familiares, ¿no? Con sus abuelitos, con sus tías mayores, sus parientes que ya son presbíteros, ¿no? Ahí va a ser la clave que ustedes también practiquen. Y los que tienen óptica, los que trabajan en óptica, entonces mucho mejor, ¿no? Practican en la óptica. Mientras más practiquen, más dudas van a salir y también vamos a poder resolver muchas más dudas. Entonces, traten de aplicar lo más antes posible también lo que se menciona. Ok, entonces, el primer punto que tenemos que dominar es la anatomía del cristalino. Ese es el responsable, el delincuente, hemos dicho, ¿no? Que causa la presbicia. Vamos a pintarlo. ¿Dónde está el cristalino? Ah, ya está, pues ya hemos puesto, ¿no? La letra. Este es el cristalino. ¿Qué es el cristalino, entonces? Es una lente que tenemos dentro del ojito. Es increíble, ¿no? Como hemos sido creados, ¿no? Como Dios nos ha creado y nos ha dado una lente dentro del ojito, esta, que hace posible que nosotros enfoquemos, así como conocen algunos equipos, por ejemplo los binoculares, los monoculares para ver de lejos, ¿no? Larga distancia. Esos equipos, mediante perillas, uno puede graduar el enfoque, ¿no? Podemos ver lejos, podemos ver un poco más cerca. Eso mismo nosotros lo tenemos en el ojito. Gracias al cristalino nosotros podemos enfocar, podemos ver de lejos, podemos ver a una distancia intermedia, podemos ver nuestra computadora y podemos ver también objetos de cerca. Es una maravilla cómo se mueve. Entonces, ¿qué podemos decir acerca del cristalino? Lo primero, el cristalino es un tejido avascular, ¿no? Es un tejido que no recibe aporte sanguíneo, no tiene venas. Entonces, esa es una característica que hace que el cristalino sea transparente. ¿Qué queremos decir? Que todo tejido que no sea vascular, que no tenga vasos sanguíneos, es transparente. Es una maravilla. Y en el ojo tenemos tejidos transparentes. Tenemos la córnea,
tenemos el cristalino, tenemos la retina, parte de la retina, que también es transparente. Fuera del cuerpo tenemos las uñas, ¿no? Que también son transparentes, obviamente opacas, pero son transparentes. Entonces, es una maravilla también esto. Dice, ¿Cómo es posible de...? Sí. cuando uno se frota el ojo, ¿puede dañar el cristalino? No mucho. Lo que más dañas es la córnea. El cristalino si recibes golpes, si es un trauma, ¿no? Pero un trauma punzante o un trauma contuso, ¿no? Un golpe. Pero lo que vas a dañar al tanto frotarte, no es bueno frotarse, jóvenes, es la córnea. Es como los sombreros de Sao, de paja, ¿no? No sé si decir de paja o de qué. Los sombreros de Santa Cruz, ¿no? Si uno agarra el sombrero y va torciendo, ¿no? Va moviendo, hay fibras que se rompen, ¿no? Entonces se va deteriorando el sombrero. Eso mismo pasa a nivel mucho más micro en el ojo. Tanto frotarse y frotarse con violencia o fuerte, que no hay que hacerlo, entonces va dañando la córnea, ¿no? Los tejidos de la córnea. Pero es algo que no es inmediato, ¿no? Es con los años. Entonces, continuamos. Decíamos que es un tejido transparente, es una maravilla tener esto a la hora de la creación. Tener un tejido transparente donde va a ser posible que los rayos de luz pasen sin ningún problema, ¿no? Tenemos la córnea que es transparente, tenemos acá un líquido que es el humor acuoso, tenemos el cristalino que es transparente, aquí el vitrio, todo ese líquido que rellena el globo ocular y parte de la retina. Entonces, decimos que el cristalino no tiene un aporte sanguíneo, ¿no? No recibe directamente alimentación mediante las venas, ¿no? No tiene venitas. Entonces, ¿de quién recibe nutrición? Recibe del humor vítreo en su cara posterior y del humor acuoso en su cara anterior. El cristalino, podríamos decir que está, si el ojo lo dividimos en dos, decimos que tenemos el segmento anterior y el segmento posterior. El segmento anterior es del cristalino hacia adelante, y el segmento posterior del cristalino hacia atrás. Y el cristalino está ubicado en la cara posterior del segmento anterior. Entonces dividimos en dos. ¿Qué dividimos? Toda esta parte. Esta es la cámara. La cámara anterior está formada por el humor acuoso y la córnea. Y la cámara posterior es esta parte. Toda esta parte. ¿No? Tenemos acá en el cristalino, vamos a ver también, unos ligamentos, ¿notan, no? Como hilitos, que son las células. ¿Esos son los ciliares, profe? ¿Perdón? ¿Esos son los nervios ciliares? Nervios ciliares o células de zinc, ¿no? También, exacto. Nervios ciliares son células de zinc que están sujetos al ecuador del cristalino y acá están sujetos al cuerpo ciliar. Entonces, este músculo de acá, el cuerpo ciliar, va a ser el que le dé movimiento al iris, ¿no? Va a relajarlo y también va a contraerlo. Y esto va a hacer que nosotros podamos ver de lejos y de cerca. Entonces, eso podemos decir a grandes rasgos el cristalino. Hay algunos datos que necesitamos como ópticos saberlo. Algunos datos en cuanto a su índice de refracción y tamaño y curvaturas, ¿no? Lo más corto posible, ¿no? No necesitamos saber mucho más. La explicación que les he dado ha sido una explicación general. Ya no podemos ahondar porque tampoco lo van a necesitar mucho, ¿no? En su vida profesional. Si es que en algún momento ustedes estudian optometría, se animan a estudiar optometría, entonces sí, realmente ahí van a ver mucho más de las características del cristalino. Entonces, en su anatomía, siguiendo el tema de anatomía, vamos a ver datos importantes que tenemos que manejar. Por ejemplo, el cristalino es un cuerpo lenticular, es una lente.
biconvexa, ¿no? Esa forma, como una lente positiva, biconvexa. Las dos caras son convexas, ¿no? Lenticular porque es una lente pequeña, biconvexa. Es transparente, ya hemos explicado por qué. Y elástica. Elástica significa que se afecta su forma y vuelve a su forma original, ¿no? Entonces es un órgano muy interesante que en el transcurso de la vida, hasta los 40 años aproximadamente, es elástico, ¿no? Después ya pierde esa propiedad elástica y se manifiesta la presbicia. No tiene aporte sanguíneo, aquí está, no tiene aporte sanguíneo. ¿Por qué no? Porque no hay vasos. Eso es lo que hace que sea transparente, ¿no? Tampoco tiene inervación, no tiene ningún tipo de nervios. No tiene ningún nervio. A diferencia de la córnea sí tiene nervios, es súper sensible porque hay miles y miles de nervios, está altamente inervada. En cambio el cristalino no. Cuando uno recibe un golpe y se disloca el cristalino, no se genera ningún dolor, ¿no? Entonces no hay, eso se refiere cuando se dice inervación, no tiene nervios. Crece en peso y tamaño, repetimos, ya que no pierde células. Muy bien, ¿qué quiere decir de esto? Aquí tenemos un dibujito al lado. Entonces en el dibujito podemos ver que tiene una semejanza a la cebolla, ¿no? Entonces tiene múltiples capitas, ¿no? Que se van generando en el transcurso de la vida. Entonces el cristalino nunca deja de crecer. Obviamente no va a crecer exponencialmente, pero en el transcurso de la vida las células que tiene internamente van generando más y más capitas, ¿no? Ese es un factor también en el cual hace que el cristalino también se vuelva, no sea tan elástico, ¿no? Entonces tiene esta semejanza como las capas de la cebolla. Entonces, desde que uno nace, mide más o menos, tiene un grosor de 3 milímetros, 3.5, 4 milímetros al nacer, y cuando uno tiene 80 años ya tiene un grosor de 5 milímetros, ¿no? De grosor, de diámetro en esta parte horizontal. Al nacer entre 3.5 a 4 milímetros y al morir más o menos 8 milímetros, ¿no? Entonces tampoco es mucho lo que crece el cristalino. Pesa aproximadamente 150 miligramos al nacer y 200 a los 40 años cuando empieza la presbicia y 250 a los 80 años. Son datos interesantes, ¿no? En cuanto a su peso. ¿Cuánto mide el cristalino? 9 milímetros. Entonces, dentro del ojito de acá a acá, tiene un diámetro de 9 milímetros. Casi 1 centímetro, ¿no? Casi mide 1 centímetro. Entonces, realmente es una lente lenticular, ¿no? Eso podríamos mencionar como datos interesantes del cristalino. Todo esto, si se coloca en la diapositiva, tienen que saberlo, ¿no? Tienen que memorizarlo. Una de las características más importantes que posee el cristalino es que presenta un gradiente en su índice de refracción. ¿Qué significa gradiente? Que en toda su superficie no tiene el mismo índice de refracción. Depende de la zona en la cual nos hallamos para tener un índice de refracción, ¿no? Siendo su mayor índice de refracción en el centro que en la periferia, ¿no? Entonces, por esa razón tenemos este datito de aquí. En la corteza, o sea, alrededor del cristalino, en la corteza, tiene un índice de refracción de 1.336. En cambio, en el núcleo, cuando decimos núcleo, mencionamos en la parte central del cristalino, tiene un índice de refracción de 1.406. Entonces, si nosotros preguntamos en el examen cuál es el índice de refracción del cristalino, vamos a decir este dato. Su índice de refracción es 1.4. Hemos visto en materiales, creo que hemos visto con ustedes, no sé si hemos visto el tema de materiales, pero este índice de refracción nos significa que realmente tiene mucha calidad óptica, ¿no? El cristalino. En cuanto a su curvatura, podemos decir que su superficie
superficie anterior tiene 10 milímetros y su superficie posterior 6 milímetros. Entonces cada cara tiene su curvatura, ¿no? Su propia curvatura. Si sumamos 6 más 10, daríamos que tenemos aproximadamente 16 dioptrías, ¿no? Aproximadamente. Según un libro que tenemos, el de Grosvenor, nos dice que la potencia refractiva total del cristalino es de 19.11. Entonces, si la pregunta dice, ¿cuál es la dioptría del cristalino? La dioptría del cristalino es 19.11. Aquí varía, y varía de acuerdo al libro. Hay otros libros que dicen 18, hay otros que incluso dan más, dan hasta 21 dioptrías, ¿no? Entonces, ¿Cómo? ¿Puede repetir la pregunta que hizo? Claro, ¿cuál es la potencia refractiva total del cristalino? Gracias. Pero no voy a preguntar. No voy a preguntar así, ¿no? No va a ser tan fácil. ¿Cuál es la dioptría del cristalino? Entonces vamos a decir 19.11. La curvatura, aquí tenemos las curvaturas, ¿no? Entonces, datos muy interesantes, muy importantes. ¿Por qué? Porque tenemos que saber también cuánto vale, es como, por ejemplo, a ver, cuando ustedes les preguntan a ustedes, ¿no? ¿Quién es el profesor Jimmy? El profesor Jimmy es un cochabambino que le gusta comer, grande, 1,80, ¿no? Pecho de ganadero, espalda de adobero, no sé, pues, y ustedes describen, ¿no? Buen chango, ¿no? Eso, ustedes van explicando, ¿no? ¿Quién es Évero? ¿Quién es Oscar? ¿O quién es? Etcétera. De igual manera, nosotros lo que estamos haciendo ahora es explicar, decir qué es el cristalino, ¿no? Específicamente, qué está haciendo, a ver, dónde está ubicado, ¿no? ¿Dónde vive? ¿Qué es lo que le hace funcionar? Y de esa manera también vamos a entender justamente su funcionamiento y vamos a poder también ver cómo se manifiesta en el paciente. O sea, una cosa lleva a la otra, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es muy importante porque conociéndolo al cristalino vamos a poder hacer vamos a reflejar esto en características. Las características nos van a ayudar a clasificar los lentes y esto va a hacer que nosotros hagamos una mejor asesoramiento, una mejor oferta a nuestros clientes. O sea, es una cadena, ¿no? Que nos va a servir de mucho. Disculpe, le dicen. Sí. ¿Usted tiene conocimiento de si el cristalino se puede operar? Claro. Hay dos tipos de cirugías, una que se llama extracapsular y otra que se llama facoemulsificación. La extracapsular, cuando el cristalino ya se ha opacificado por completo, o sea, ya no tiene visión el paciente, está completamente amarilla, ¿no? Entonces hay que sacarla, y como se saca haciendo una cirugía que se llama extracapsular. Entonces, ¿qué es esa cirugía? Se abre como 5 milímetros, se levanta la córnea, mediante medicamentos midriáticos, se abre la pupila y se saca el cristalino completamente. Como cuando se opera el apéndice, como la operación de apéndice, ¿no? O de, ¿cómo se llama el otro? Apéndice. Vesícula. Vesícula, eso. Antes abrían grande, ¿no? Todo el estómago y sacaban la vesícula o el apéndice, ¿no? Entonces, eso es lo más común que se hace, la extracapsular. Pero también ahora hay una técnica que es como la paroscopía, pero a nivel ocular. Se hace una incisión de aproximadamente casi 2 milímetros o menos en ambos lados del ojito y mediante sondas, el equipo se llama facoemulsificación, entonces se mete una sonda y se destruye mediante ultrasonido el cristalino y se lo aspira, ya no se necesita sacarlo así completo, se lo aspira, se lo destruye
y por uno de los orificios se lo coloca una lente intraocular, que es una lente artificial, ¿no? Va a ir de cuenta del cristalino. Entonces se va a colocar aquí el nuevo lente artificial, ¿no? Y eso va a ser posible de que el paciente vuelva a tener visión. Esta operación es clasificada como una cirugía en donde se revierte la ceguera. O sea, el paciente ya está ciego por la catarata y gracias a la cirugía se revierte y vuelve a ver otra vez, ¿no? Nítidamente. Entonces, esa es la cirugía que se hace, ¿no? Si en algún momento ustedes ven que un pacientito tiene catarata, entonces se recomienda, ¿no? Que vaya al médico oftalmólogo y se haga esta cirugía, ¿no? Nosotros no, como ópticos, no hacemos ni el diagnóstico, no sabemos qué etapa, qué fase tiene la catarata, simplemente recomendamos que vaya a un profesional, ¿no? Entonces sí se hace la cirugía de catarata, es muy buena. Y dicen, ¿es igual puede aplicar para las personas que son diabéticas, digamos, que han perdido la vista, o no? Como te mencioné, si la diabetes genera una catarata metabólica, o sea, debido a la diabetes, de forma prematura el cristalino se opacifica, ¿no? Se genera la catarata muy prematuramente. Algunos ya 30, 40 años, ¿no? O se adelanta. Entonces, si el problema es en el cristalino, a causa de la diabetes, se opera el cristalino y vuelve a ver bien. Pero si la diabetes ha causado un daño en retina, que se llama retinopatía diabética, que es realmente fregado, es horrible, ¿no? Uno pierde la vista. Entonces ya no hay mucho que hacer. Si el daño es en retina acá, ya no se puede trasplantar, ya no es como el cristalino, ¿no? La retina es el área donde están las neuronas, es parte del cerebro. Entonces eso ya no se puede trasplantar, es como trasplantar el cerebro, ¿no? Entonces no se puede hacer mucho. Si la diabetes ha atacado el cristalino, sí se puede operar. La retina no. Ahora, si les interesa mucho, si preguntan mucho de eso, entonces realmente tienen que investigar, ¿no? Ahí es el tema de baja visión. Todas las patologías que generan problemas visuales serios, ¿no? Que generan baja visión. ¿Qué es baja visión? Que el problema visual es tan serio que casi podríamos decir que está ciego, ¿no? Donde ataca la retina, ataca otras partes, y qué soluciones nosotros podemos dar como ópticos, ¿no? Ahí entra el manejo de lupas, de filtros, y es un tema más de investigación, más de interés de ustedes, ¿no? Pueden investigarlo, ¿no? Pueden ir aprendiendo. Muy bien. Entonces, bueno, ya hemos cumplido el horario, la hora y media que tenemos de clases. Para la siguiente semana va a haber un cuestionario, vamos a manejar siempre cuestionarios. Lean todo hasta este punto, hasta anatomía, ¿no? El cristalino, sus partes, sus curvas, etcétera, todo. Y vamos a estar refrescados con el cuestionario. A partir de la siguiente semana vamos a ver la acomodación, nos tocaría ver la acomodación. ¿Qué es presbicia? Si quieren investiguen qué es presbicia, qué significa la palabra. La adición también puede ir si ustedes adelantan, genial, ustedes van a aprender mucho más, ¿no? Entonces, si quieren adelantar, si no, vamos a verlo la siguiente semana. Muy bien, entonces para la siguiente la siguiente va a ser el cuestionario de anatomía del cristalino, ¿no? No está difícil, no es mucho lo que hemos avanzado. Memorícense solamente esos datos, ¿no? Curvaturas, índice de refracción, la dioptría, ubicación, etcétera. Perfecto. Muy bien, jóvenes, entonces si no hay alguna otra duda, entonces terminaríamos con la clase. Hasta luego. Perfecto. Muy buenas noches y nos vemos la siguiente semana. Buenas noches. Hasta luego. Que les vaya bien.